Buenas tardes a todos. Damos inicio a una nueva jornada del Instituto de Derecho Laboral del Foro de Abogados. En esta oportunidad expondrán 4 integrantes del cuerpo letrado de la Comisión Médica 26 de la provincia de San Juan. El doctor Fernando Marque Cobos es abogado, magíster en Derecho Empresario, especialista en Abogacía del Estado y secretario técnico letrado de la Comisión Médica. La doctora Marilyn Salcedo Garay es abogada y auxiliar de la Secretaría Técnico Letrada de la Comisión Médica. La doctora Graciela Suárez Boca es abogada, mediadora, magíster en Derecho Empresario y secretaria técnico letrada de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La doctora María Paula Navarta es abogada, especialista en Abogacía del Estado y secretaria técnico letrada de la Comisión Médica. El tema a exponer será procedimientos administrativos ante la Comisión Médica. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Fernando Manrique Cobos. Hoy estamos reunidos en un ámbito diferente como consecuencia de este flagelo que azota a todos los rincones del mundo, sin distinción de países. Lili, vos que sabes todo, no sabes si aquí se le puede subir sin el preguntar volumen. a qué mundo, si primero o tercero pertenecen o a qué continente están ubicados. Nos obliga entonces a repensar las actividades en orden a garantizar nuestra subsistencia, en un marco de perfecto equilibrio entre la ética y la economía, manteniendo incólumes nuestros valores. Estas nuevas tecnologías que posibilitan satisfacimiento de los destinatarios de nuestros servicios exigirán la necesaria reinvención del modelo de negocios de nuestras actividades profesionales. Entonces, así, resiliencia y adaptabilidad son los requerimientos necesarios para enfrentar este cambio de paradigmas ante la intempestiva aparición de una pandemia que tendrá vigencia hasta que la ciencia descubra una nueva vacuna, y mientras tanto deberemos agudizar el ingenio al máximo para poder subsistir este duro embate que constituye un desafío al ingenio y a la creatividad como única alternativa para salir fortalecidos de esta crisis. Esta contingencia nos ha llevado, tal vez sin querer, a entrar en un nuevo paradigma, que es la revolución del conocimiento, y seguramente desde nuestra profesión como abogados podemos hacer generosos aportes a la sociedad toda, a fin de lograr el tan ansiado consenso que nos permitirá una planificación coherente que facilite definir objetivos de corto, mediano y largo plazo en beneficio de nuestra provincia y del país. Si bien contamos con la presencia de numerosos profesionales avanzados en el sistema de riesgos, la idea primordial de esta charla es llegar de una manera clara y precisa a todos los profesionales, para que una vez concluida la presente puedan tener un conocimiento global de lo que son los trámites ante las comisiones médicas. Por otra parte, y antes de ingresar en lo que es la charla propiamente dicha, frente a las numerosas inquietudes que nos han ido manifestando los colegas relacionadas con la apertura de las comisiones médicas, resulta oportuno señalar que la Superintendencia de Riesgos está trabajando denodadamente para implementar todos los protocolos que exige el Ministerio de Salud para la apertura de las comisiones. Me parece preciso recordar que en las comisiones médicas no únicamente se presidentes, sino también que se revisan a las personas que van por retiro por invalidez, que en la mayoría de los casos son grupos de riesgo, y por lo tanto se deben extremar las medidas de seguridad. Si bien no podemos negar que el estatus sanitario de la provincia de San Juan es bastante bueno, el objetivo siempre de la superintendencia fue la protección y el cuidado de todas las personas que concurren en tutela de sus derechos, tanto los trabajadores como también el personal que integra el organismo. Por lo puesto, una vez que se tomadas todas las medidas necesarias, las cuales llevan necesariamente una adecuación del espacio físico, el cual las personas que han concurrido a la comisión saben que es muy reducido, y se puedan cumplir así todas las pautas que exige el Ministerio de Salud, se va a proceder a la apertura. Sin embargo, me parece también preciso señalar que están próximas a habilitarse las audiencias de homologación virtuales, ya que se están enviando mail a los colegas y se están adecuando todos los sistemas para poder empezar. Ahora, ingresando en la charla, si bien el objetivo de esta es un objetivo más que nada práctico, nos pareció oportuno, antes de entrar, hacer una breve reseña histórica de lo que fue de lo que es el sistema de riesgo en nuestro país.
La primera vez que se trató, que se vinculó el sistema de riesgo fue a través del Código de Trabajo. Fue un anteproyecto de Código de Trabajo elaborado en el año 1904, durante la presidencia de Roca, y por quien fuera en aquel entonces ministro del Interior, que era Joaquín González. En este anteproyecto, en el artículo 89, contenía ya los temas de accidentes de trabajo y se basaban en la teoría del riesgo objetivo por industria peligrosa. Consagraban una indemnización tarifada y la posibilidad de establecer un seguro por parte del empleador. Si bien esta norma nunca llegó a ser sancionada, recién en el año 1915 se sancionó la primera ley, que fue la 9688, que tuvo como antecedente este anteproyecto de código y además la legislación francesa. Entre las principales características que podemos señalar de la ley, primero hacía responsable al empleador por todos los accidentes que sufrieran los trabajadores en el hecho o en la ocasión del trabajo, distinguía los tres tipos de accidentes, es decir, accidentes por el hecho, accidentes en ocasión y también los accidentes in itinere, pero también reconocía los infortunios por caso fortuito o por fuerza mayor inherente al trabajo. Reconocía prestaciones médicas y farmacéuticas a favor de los damnificados. Hace referencia también a la teoría del riesgo objetivo industrial, es decir, que se amparaban aquellos siniestros que producían por industrias peligrosas, siendo el Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, el que iba a indicar cuáles eran las industrias consideradas como peligrosas. Fija también una indemnización tarifada, le permitía al dueño de la empresa o al empleador asegurar el riesgo por intermedio de una compañía aseguradora, y también creaba la caja de accidentes como órgano que debía cubrir en los casos de insolvencia patrimonial. Después, recién en el año 1972, tenemos la ley 19.587, que fue la ley que refería a higiene y seguridad en el trabajo, la cual sigue vigente hasta nuestros días, salvo para algunas actividades que han fijado condiciones distintas de acuerdo a los convenios colectivos de trabajo propios de cada actividad. Es preciso señalar bien que de la aplicación de la ley 9688 surge o aparece una interpretación pretoriana de las conocidas como enfermedades de accidente. ¿Cuáles eran las enfermedades de accidente? Eran aquellas patologías que el trabajador tenía en su organismo, pero que por el contacto con el trabajo, es decir, por el nexo causal con el trabajo, se producía un aumento o un agravamiento de la enfermedad. En este caso, se hacía responsable al empleador cuando el trabajo actuó de manera concausal. Ya en el año 91, mediante la ley 24.028, se derogó esta ley 9.688 y se introdujeron modificaciones sustanciales. La doctrina, de manera predominante, señaló que estamos en presencia de una nueva ley y se procuró básicamente disminuir costos laborales y eliminó la teoría de la indiferencia en la concausa. Finalmente, en el año 1996, se sanciona la ley 24.557 como ley conocida como ley de riesgo de trabajo. Viene a integrar el sistema de la seguridad social en tutela de todas aquellas personas que trabajan. Los principales hitos de esta ley fue la creación de un sistema de seguro ante los riesgos del trabajo, que iba a estar regulado por un organismo de aplicación, que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, y todos los empleadores debían contratar o bien una ART, que es una aseguradora de riesgo del trabajo, para cubrirse en el caso de accidentes o enfermedades, o bien se le daba la posibilidad a los empleadores de autoasegurarse siempre y cuando reunieran ciertas características establecidas por la misma normativa. Una cosa que me parece importante destacar, que fue la primera ley de riesgo que en el país que estableció medidas obligatorias de prevención en materia de seguridad e higiene, tanto para los trabajadores como para los empleadores. Luego esta ley fue modificada, o digamos podemos decir perfeccionada, a través de la ley 26.773, cuyas características fundamentales fueron imposición de prestaciones de pago único, llevando a la norma el antecedente del fallo Milone de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
un ajuste periódico también de las prestaciones a través del RIPTE, que son las remuneraciones imponibles por medio de los trabajadores estables. Se reconoció una indemnización adicional que representaba el 20% del monto correspondiente a las indemnizaciones, en el caso por accidentes por el hecho o en ocasión del trabajo, no así por los accidentes in itinere. Y opción excluyente también en el sistema de la ley de riesgo y las indemnizaciones originadas en la acción por vía del derecho común. Los damnificados en este caso entonces podrían optar de modo excluyente por las indemnizaciones previstas en el régimen de reparación o las que podrían corresponder con fundamento en otro sistema de responsabilidad. Ya la ley, por último, tenemos la ley 27.348. Esta ley vino a introducir modificaciones sustanciales al procedimiento, ya que determinó que las comisiones médicas jurisdiccionales iban a constituir una instancia única, con carácter obligatorio y excluyente, con la facultad de homologar el otorgamiento de las prestaciones dinerarias. Agotada esta instancia, recién se puede solicitar la revisión de la acción médica central o bien recurrir a la justicia laboral. Las resoluciones homologatorias y aquellas de los decisorios de las comisiones médicas que no fueran motivo de recurso por las partes pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa. Asimismo, también se extiende el plazo de incapacidad laboral temporaria a 2 años. Hay una ampliación también de la cobertura del trabajador siniestrado en caso de extinción del contrato de trabajo por falta de pago del empleador o las ocurrencias producidas dentro de los 3 meses posteriores a la extinción y solo por prestaciones en especie. Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 27.348, por lo cual invitaba a las provincias a adherir a la misma, San Juan sancionó el 29 de diciembre de 2017 la ley 1709K, que fue publicada en el Boletín Oficial el 23 de enero de 2018, por la cual adhirió la ley nacional. Todas estas leyes, para lograr su aplicación, han sido acompañadas de numerosas resoluciones y decretos que vamos a ir hablando a lo largo de la charla. Bueno, lo primero para señalar es, digamos, cómo se activa, cómo empieza, cómo se interviene, se activa el sistema de riesgo. El primero que hay que señalar es la denuncia. Cómo se activa el sistema por intermedio de la denuncia. ¿Qué es lo que, si tendríamos que dar una definición de denuncia, podemos decir que es una declaración unilateral de uno o más hechos con una entidad suficiente para generar una afección. Hablamos de hechos, según se trate de accidente o de enfermedad. ¿Quiénes son los sujetos que pueden hacer esta denuncia? Principalmente el trabajador, que es la persona que sufre el siniestro, o bien sus derechohabientes, en el caso que se haya producido el fallecimiento con motivo del accidente de trabajo, ¿no? Esta denuncia la pueden hacer directamente al empleador, que generalmente no es recomendable hacerle al empleador porque muchas veces los empleadores omiten después concretar la denuncia al asegurador y la aseguradora no toma conocimiento del siniestro. Otra forma de hacerlo es también a través del centro médico, que es el que otorga las prestaciones, a través de la confección de formularios que están establecidos por las resoluciones, también se puede concretar la denuncia de esa manera, o bien hacerlo directamente al RT. Lo que siempre recomendamos es que sea directamente al RT para que de esa manera el trabajador pueda manifestar claramente y con precisión cuáles fueron los hechos y las circunstancias que le motivaron, que ocasionaron el accidente o, en su caso, la enfermedad. Esta denuncia también se puede hacer telefónicamente o bien por escrito. Y con respecto al cuándo o al plazo en que se puede realizar la denuncia, si no hay un plazo determinado por la ley, o sea, lo más adecuado es realizarla una vez producido el siniestro o tomado conocimiento de la enfermedad. Pero hay que tener en cuenta también que la ley de riesgo, en su artículo 44, establece que todas las acciones derivadas de esta ley prescriben a los 2 años a contar desde que la fecha de que la prestación debió ser abonada o prestada. ¿Qué queremos decir? Que la denuncia se puede dar
dentro de este plazo de prescripción que señala la misma ley. Ahora bien, ¿qué se puede denunciar? En la denuncia pueden versar diferentes hechos o situaciones. Primero, un accidente de trabajo. Para conocer lo que es un accidente de trabajo, basta con recurrirle a la ley. El artículo 6º de la ley establece que se considera accidente de trabajo todo acontecimiento súbito y violento ocurrido en el hecho o en ocasión del trabajo. O sea, hay dos conceptos que son fundamentales para tener presente cuando estamos frente a un accidente de trabajo. Es que sea súbito y violento. Súbito, cuando hacemos referencia a súbito, es un hecho que es imprevisto, que es repentino. Y violento es que es algo que se hace bruscamente, con ímpetu, intensidad extraordinaria y susceptible de producir un daño a la salud psicofísica del trabajador. El acaecimiento repentino, un estímulo externo al damnificado, contratable especial y temporalmente y susceptible de lesionar la integridad de la salud de aquel. Los accidentes que van a estar protegidos no son aquellos que están producidos por el mismo hecho del trabajo, es decir, mientras el trabajador estaba realizando específicamente su tarea, sino que también va a proteger aquellos accidentes en los cuales el trabajador, si bien no estaba desempeñando su labor, tenía puesto el servicio a disposición del trabajador. En ese caso, los siniestros también están contemplados. El otro siniestro es el accidente in itinere, que también están contenidos en el artículo 6º de la ley, y que son aquellos que se producen en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado el trayecto por cuestiones ajenas al trabajo o de índole particular. En este caso, el trabajador está obligado a informar al empleador en el caso que el trayecto se vea modificado por razones de estudio, de concurrencia a otro empleo o de atención a un familiar, debiendo presentar el certificado de requerimiento del empleador dentro de los 3 días hábiles posteriores. Para estar frente a un accidente in itinere, es pacífica la doctrina que señala que tienen que estar presentes 3 elementos. Un elemento topográfico, un elemento cronológico y un elemento teleológico. El elemento topográfico es el que nos da que el recorrido entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo es el trayecto más lógico o más habitual, o más corto que puede hacer. Después el elemento cronológico también está vinculado, ¿por qué? Porque tiene que darse dentro de un espacio de tiempo lógico, teniendo en cuenta la jornada de trabajo que desarrolla el trabajador, tanto entrada como salida. Y finalmente el elemento teleológico, es decir, el fin que persigue ese viaje o ese recorrido que está haciendo el trabajador, sea el de llegar a su puesto de trabajo a prestar tarea o bien el de regresar a su domicilio. Las otras contingencias que se pueden denunciar también son las enfermedades profesionales. Dentro de las enfermedades profesionales sabemos que están las enfermedades listadas y no listadas. Una enfermedad profesional es la que es producida por causa del lugar o del tipo de trabajo. Existe un listado de enfermedades profesionales en los cuales se identifican cuadros clínicos, exposición, las actividades en las que suelen producirse estas enfermedades y también los agentes de riesgo, es decir, los factores presentes en los lugares de trabajo y que pueden afectar al ser humano, como por ejemplo son condiciones de temperatura, humedad, iluminación, ventilación, bueno, entre otros aspectos. El decreto que contiene todas las enfermedades profesionales fue el decreto 658 del año 96, que fue modificado por el decreto 167 del año 2003, que incorporó como enfermedades profesionales también el antivirus y el mal de Chagas. Y por último tenemos el decreto 4914 del 2014, que incorporó lo que son hernias inguinales, varices y también las hernias lumbosacras. Además de modificar este decreto, el decreto 651 del 96, por el cual sustituía la evaluación de las incapacidades laborales. Por el contrario, si la enfermedad no se encuentra en el listado y se sospecha que ha sido producida por el trabajo, hay que realizar la denuncia ante la aseguradora. Si la aseguradora
rechaza la denuncia o bien deriva al trabajador a la obra social por considerar que la enfermedad no fue producida por el trabajo, será la Comisión Médica y la Comisión Médica Central las que definirán si se reconoce la enfermedad profesional en cada caso. Por último, otro tipo de contingencia que tenemos también es el accidente por intercurrencia. Este tipo está contenido en la resolución 1838 del año 2014, y son aquellos accidentes que se producen mientras el trabajador estaba recibiendo las prestaciones médicas por un siniestro anterior o por una enfermedad también denunciada. También está incluido los siniestros que se producen entre el trabajador, entre la casa o el domicilio del trabajador y el lugar o el centro médico donde tenía que recibir las prestaciones. En estos casos, estos siniestros son considerados como siniestros independientes del siniestro anterior. Bueno, una vez que la aseguradora recibe la denuncia, primero tiene una obligación de recibirla, no podría negarse a recibirla. Y en los casos que la aseguradora rechace la denuncia, tiene que notificarlo de manera fehaciente, tanto al trabajador como al empleador. Esto lo deberá hacer en un plazo de 10 días, en el cual, si transcurrido estos 10 días, la renuncia no se hubiera cursado la notificación del regreso al trabajador, se considera que ha sido aceptada. Sin perjuicio de ello, este plazo de 10 días también puede ser prorrogado por circunstancias objetivas que imposibiliten a la aseguradora tener un conocimiento acabado de la pretensión, debiendo cursar también notificación fehaciente al trabajador, haciéndole conocer la situación de prórroga que se ha dado de los plazos. Hay que tener en cuenta acá que los plazos se computan en días hábiles administrativos. Ahora bien, me parece oportuno señalar también que si bien conocemos que en el derecho laboral la teoría que se aplica siempre es la teoría de la recepción, es decir, que una comunicación empieza a surtir efectos a partir del momento en que entra en conocimiento la persona a la que estaba dirigido, podemos decir que en esta etapa, en esta parte del proceso de la denuncia, juegan las dos teorías, tanto de la recepción como de la emisión. ¿Por qué? Porque el plazo que tiene la RT para expedirse sobre la aceptación o el rechazo se empieza a computar a partir del momento que recibe la denuncia. Mientras que para comunicarle al trabajador la aceptación o el rechazo, se toma como plazo el momento de envío de la notificación. Es decir, lo que tradicionalmente o generalmente es el cargo que usa del correo para en la misiva o en la comunicación de la aseguradora, por la cual notifica al trabajador la decisión que ha adoptado con respecto a la denuncia realizada. Las obligaciones que va a tener el asegurador una vez recibida esta denuncia, lo debe citar al trabajador para hacerle los estudios que considere pertinentes y debe brindarle todas las prestaciones médicas que necesite de manera inmediata, hasta tanto se produzca el alta médica o bien el rechazo de la contingencia. Es oportuno tener en cuenta que el hecho de que la aseguradora le esté brindando las prestaciones médicas no implica una aceptación del siniestro, sino que es el cumplimiento únicamente de lo que dice la normativa. La aseguradora tiene que otorgarle inmediatamente las prestaciones hasta tanto se expida sobre la aceptación o rechazo de la contingencia denunciada. Bien. Ahora, cualquier divergencia, cualquier conflicto que se pueda llegar a suscitar con la aseguradora, hay que tener en cuenta la competencia que va a tener cada comisión en la cual el trabajador va a poder iniciar su reclamo o hacer valer sus derechos. En este caso hay que tener en cuenta lo que nos dice la resolución 326 del año 2017, cuyo artículo 6 establece que cualquier tipo de trámite ante las comisiones médicas, las partes podrán solicitar a opción del trabajador la comisión médica correspondiente a su domicilio real o bien al domicilio en donde presta o reporta servicios para el empleador. Es decir, que el trabajador en estos casos tiene la facultad de optar por la comisión médica de su domicilio o bien donde presta o reporta servicios. Acá en San Juan
actualmente hay una sola comisión, que es la que está acá en el capital, por lo que no genera mayores conflictos al respecto. Otro punto para señalar que es importante es el tema del patrocinio letrado y su obligatoriedad. Tenemos como antecedente el decreto 1475 del año 2015, que en su artículo 4 ya establecía la obligatoriedad del patrocinio letrado. Si bien esto nunca llegó a ser operativo, después se sancionó la resolución 298-17, cuyo artículo 36 establece o obliga a todos los trabajadores o sus derechohabientes a contar con patrocinio letrado desde su primera presentación en todos los procedimientos que se realicen ante la comisión médica. Frente a la carencia de este patrocinio letrado y a efecto de asegurar la asistencia del damnificado, la superintendencia instrumentará las medidas para proveerle un patrocinio letrado de manera gratuita. En estos casos, ¿cómo se puede instrumentar este patrocinio letrado? La forma más habitual es a través del formulario Carta Poder, que se otorga directamente en la misma comisión médica, en la cual deben concurrir el trabajador con su apoderado y suscribirlo ante ahí en mesa de entrada, o bien la otra posibilidad es la Carta Poder, que suscriben ante los juzgados laborales, o si no directamente un poder para asuntos judiciales y administrativos firmados o a través de un escribano. Bueno, ahora le voy a dar el paso a la doctora Marilyn Salcedo Garay, quien va a continuar con el desarrollo del procedimiento. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Continuando con la exposición de mi compañero, vamos ahora a hablar de los distintos trámites que pueden iniciarse ante las comisiones médicas. Primero es necesario que tengamos claro que antes de iniciar cualquier trámite ante la comisión médica es necesario efectuar una denuncia de accidente, denuncia de enfermedad, y ante esta denuncia podemos tener tres posibles respuestas. El silencio, mis compañeras más adelante van a desarrollar cuáles son las consecuencias del silencio, la aceptación, y en este primer momento no sería necesaria la intervención de la comisión médica, sin perjuicio de que con posterioridad pueda iniciarse algún tipo de trámite. Y la tercera posible respuesta es el rechazo. Yo voy a hablar específicamente de este supuesto en el que estamos en condiciones de iniciar el trámite de rechazo. Sujetos, ¿quiénes pueden iniciar este trámite? Puede ser iniciado por el trabajador, derechohabientes, el apoderado. Puede iniciarse mediante presentación vía correo postal. No es muy común, lo más habitual es que se haga el inicio de trámite de manera presencial de la mesa de entradas de la comisión médica. Respecto al objeto, y esto es importante tenerlo claro, el objeto de este trámite es analizar la pertinencia del rechazo de la aseguradora, establecer el carácter laboral del accidente o profesional de la enfermedad. ¿Por qué digo que es importante tener claro el objeto? Porque en oportunidades los colegas inician este trámite esperando que el mismo concluya en la determinación de incapacidad. Y esto, salvo en el caso en que la Comisión Médica Central determina el carácter profesional de la enfermedad no listada, no va a ocurrir. Bien, respecto a los requisitos, es necesario acreditar identidad, esto es presentar el DNI, acompañar también la denuncia de accidente, la denuncia de la enfermedad, el rechazo fundado de la aseguradora y dar cumplimiento a cualquier otro recaudo o requisito que pueda surgir de disposición de la superintendencia. Esto en cuanto a los requisitos generales. Después tenemos otros requisitos que son propios de cada trámite de rechazo en particular. Así vemos entonces que para el caso del trámite de rechazo de la enfermedad profesional no listada, es necesario presentar una petición fundada, definida por la resolución 179 como una presentación que contenga diagnóstico, argumentación y constancia sobre la patología denunciada y la exposición a los agentes de riesgo presentes en el trabajo respectivo, con exclusión de la influencia de los factores atribuibles al trabajador o que resulten ajenos al trabajo.
Entonces vemos que esta petición fundada no es un simple certificado médico, sino es un informe expedido por un especialista en medicina laboral, en medicina del trabajo, donde se describe una patología, un cuadro clínico, una actividad desarrollada por el trabajador, un agente de riesgo y una exposición a ese agente de riesgo. Lo que hace el profesional en este informe es vincular estos elementos de modo que sirva de fundamento para solicitar a la comisión médica que en este caso en particular, en este trámite en particular, esa enfermedad sea considerada de carácter profesional. En el trámite de rechazo de accidente de trabajo es necesario presentar al momento de iniciar el trámite una descripción de los hechos y circunstancias en las que aconteció el siniestro enunciado y rechazado. Asimismo, también es necesario presentar la prueba documental y ofrecer el resto de la prueba de la que intente valerse. ¿Por qué es importante esta presentación? Nosotros comúnmente la llamamos presentación inicial, escrito inicial, y es importante porque es en este momento y mediante esta presentación que quedan determinados los hechos, los fundamentos, el fundamento y el contenido de la pretensión del trabajador. Algo similar sucede en el trámite de rechazo de enfermedad profesional, donde es necesario acompañar el formulario de requisitos complementarios para contingencias denunciadas como enfermedad profesional. Este es un formulario que puede descargarse de la página de la superintendencia o también puede ser proporcionado por los chicos de mesa de entrada de la comisión. Son 5 hojitas con distintos campos a llenar, con datos personales del trabajador, datos del empleador y datos relacionados con la actividad desarrollada. Esto es puesto de trabajo, antigüedad en el puesto de trabajo, si hubo cambio en el puesto de trabajo, horas trabajadas por día, días trabajados a la semana, si se conoce el agente de riesgo al que se encuentra expuesto, estudios médicos y demás. Bueno, también es necesario al iniciar el trámite de enfermedad profesional también acompañar la prueba documental y ofrecer el resto de la prueba. Bien, ahora conociendo entonces cuáles son los requisitos, los recaudos necesarios para iniciar este trámite de rechazo, vamos a ver el procedimiento. Esto es la vida del expediente de rechazo en la comisión médica. Vamos a ver primero el trámite de rechazo de la denuncia de la contingencia, la denuncia de rechazo del accidente de trabajo. Acá se inicia el trámite con esta presentación del trabajador, con todos los recaudos que mencionamos anteriormente. Se le corre traslado a la ART por el término de 5 días. La ART va a presentar un informe del caso, va a ofrecer pruebas, va a acompañar también la prueba documental. Una vez que tenemos entonces el expediente con toda la documentación que acompañó al trabajador, la documentación que acompaña a la aseguradora, se remiten las actuaciones al área de secretarios técnicos letrados, donde el STL o el auxiliar en su caso van a evaluar la pertinencia y la admisibilidad de la prueba. Posteriormente, inmediatamente después, el STL va a emitir su dictamen jurídico previo, concluyendo en la naturaleza laboral o no del accidente denunciado. Entonces, acá, luego de evaluar la prueba, el STL va a evaluar y puede considerar que no se ha podido acreditar el accidente que se denuncia o que el mismo no es de carácter laboral. En este caso, sin más trámite, se remiten las actuaciones al titular del servicio de homologación a fin de emitir el acto administrativo pertinente y proceder a la notificación de las partes. En caso en que el STL determine, concluya en el carácter laboral del accidente denunciado, se van a remitir las actuaciones al galeno de la comisión médica, se le va a dar la intervención correspondiente, va a emitir su dictamen médico, después de esto se remite al titular del servicio de homologación a los mismos fines que mencionamos recién.
En este trámite de rechazo del accidente hay que hacer una observación respecto de cuando el médico de la comisión dictamina y concluye en la naturaleza laboral del fallecimiento. Esto es, como consecuencia de un accidente, el trabajador pierde la vida, se inicia el trámite por rechazo de la aseguradora y en el dictamen el médico a este fallecimiento le determina que es causado por el trabajo. En este caso se procede a la notificación de las partes y del empleador. Las partes tienen término de 3 días para presentar rectificatoria en el caso de que existan errores formales o materiales, o revocatoria en caso de que exista alguna contradicción entre la parte de los fundamentos y la conclusión del dictamen. Después de vencido el plazo sin que hayan sido interpuestas rectificatorias, revocatorias, luego de resueltas, se procede a una citación para una audiencia en el servicio de homologación. Respecto del trámite de rechazo de enfermedad profesional, bueno, el trámite inicia de una manera similar, con la presentación del trabajador, traslado a la aseguradora por 5 días, presenta el informe del caso, la prueba que quiere ofrecer, se remiten las actuaciones al área de secretarios técnicos letrados, se evalúa la prueba, se remite el expediente al médico de la comisión, este dictamina y luego se vuelve a enviar el expediente al área de STL. Entonces vemos que acá el área de secretarios técnicos letrados tiene intervención en 2 momentos. Una, antes del dictamen médico, por el tema de la prueba, y después de que el médico emita su dictamen, a fin de emitir la opinión de legalidad, control de cumplimientos del debido proceso. Después de esto, se remiten las actuaciones al titular del servicio de homologación a los mismos fines que mencionamos recién. Bueno, distinto es el trámite cuando se trata de rechazo de enfermedad profesional no listada. El procedimiento está establecido en el artículo 6, apartado 2b de la ley 24.557, con la modificación del decreto 1278 del 2000. Entonces, acá se establece que el inicio del trámite es mediante la presentación de la petición fundada del trabajador. Se sustancia esta pretensión en una audiencia médica a la que está citado el trabajador, la RT y también el empleador. El médico evalúa toda la prueba acompañada, pero puede pedir el médico también que se produzca otro tipo de prueba. Va a dictaminar, va a emitir una opinión acerca del carácter profesional o no de esta enfermedad no listada. En caso en que el médico de la comisión jurisdiccional dictamine que la enfermedad denunciada no tiene carácter profesional, acá termina el trámite y la única forma en que puede ser revisado por Comisión Médica Central es mediante una apelación por la parte trabajadora. En cambio, si el médico de la jurisdiccional determina que esta enfermedad tiene carácter profesional, se comunica esta situación inmediatamente a la aseguradora a fin de que brinde las prestaciones correspondientes hasta tanto se solucione, se resuelva sobre el fondo de esta cuestión. Si, aparte, no solo procede la comunicación a la aseguradora, sino que también se remiten las actuaciones inmediatamente a la Comisión Médica Central, y esta tiene 30 días para emitir un dictamen donde se convalide o se rectifique la decisión de la jurisdiccional. Cuando la Comisión Médica Central convalida la decisión de la jurisdiccional, considerando que esta enfermedad no listada, en este caso en particular, tiene carácter de profesional, es ahí donde se determina incapacidad. Bueno, entonces en este trámite vemos una diferencia respecto de los 2 procedimientos que vimos anteriormente, y es que no interviene el servicio de homologación. ¿Por qué no interviene el servicio de homologación?
Porque este procedimiento se rige por la resolución 179 del 2015. Simplemente no estuvo prevista la participación del servicio de homologación. Bien, ya conocemos entonces los requisitos necesarios para iniciar el trámite, conocemos también cómo es el procedimiento, cómo es el trámite en la comisión médica. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la prueba. Respecto de la prueba, la oportunidad para presentarla es en la primera presentación o hasta el momento mismo de la audiencia médica. Respecto a las resoluciones, la comisión médica no está obligada a pronunciarse sobre la valoración de toda la prueba producida, sino solamente de aquella que haya sido considerada esencial o determinante, necesaria para resolver. Entonces, de esta forma se puede rechazar el resto de la prueba que haya sido considerada improcedente, superflua, dilatoria. Bien, respecto a las atribuciones, la comisión médica puede de oficio disponer la producción de prueba distinta a la ofrecida por las partes. Puede pedir que el trabajador se realice estudios médicos complementarios, peritaje de expertos y asistencia de distintos servicios profesionales. Acá quiero hacer una observación respecto a los estudios médicos complementarios y también al momento del examen físico del trabajador en la audiencia. Y es que el trabajador está obligado a realizárselos. Entonces, en caso de impedirlos o dificultarlos, se va a dejar constancia de esto en el expediente y el médico dictaminará con lo que tenga, con lo que obre en el expediente. Respecto al perito médico de parte, acá tanto la parte trabajadora o la RT pueden ofrecer la participación de un perito médico de parte, quien puede estar presente al momento de la audiencia médica, no solamente al momento de la audiencia, sino también en el momento de la evaluación física. Puede presentar estudios, informes, tiene derecho a ser oído en la audiencia y de lo que manifieste se va a dejar una breve reseña en el acta que se labre al efecto, bajo su firma, responsabilizándose por sus dichos. Lo que no puede hacer el perito médico de parte es plantear incidencias en la tramitación del expediente. También es importante que tengamos en claro que los honorarios que erogue el perito médico de parte corren a cargo del proponente. Bueno, la comisión médica tiene un plazo de 60 días hábiles administrativos desde la primera presentación para resolver, desde la primera presentación debidamente cumplimentada. Este plazo puede extenderse por otros 30 días más por motivos fundados cuando existe todavía prueba pendiente de producción y que sea decisiva. También, luego de producida la prueba, luego de concluida la etapa probatoria, se le va a correr vista a las partes por el plazo de 3 días y estas, al término de 5, pueden presentar alegatos sobre la prueba producida. Bueno, todo este tema de la prueba es muy interesante, es muy amplio y podríamos estar horas hablando de esto, pero bueno, por un tema de tiempo no nos podemos explayar mucho más. Yo, para terminar, quería hacer una pequeña referencia o observación respecto a la prueba de los accidentes in itinere. Y es porque en el accidente in itinere, al no estar el trabajador dentro de la esfera de conocimiento del empleador, el esfuerzo probatorio es superior. Acá no solo tenemos que probar la ocurrencia del siniestro, sino también que se configuren los elementos típicos del accidente in itinere que mencionó anteriormente mi compañero. Entonces, hay que tener en cuenta que si se trata de un accidente en la vía pública, es necesario que acreditemos
Si intervino la policía, bueno, actuaciones policiales, exposición, denuncia, acta policial. Si intervino, si recibió atención de un servicio médico de ambulancias, también presentar constancia de esto. Si se atendió de la urgencia del hospital, también presentar certificado y acreditar todas estas circunstancias. Así que, bueno, acá concluiríamos con el trámite de rechazos. Los dejo con mi compañera Graciela Suárez Boca, que va a desarrollar otro tipo de trámites. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias al Foro de Abogados por este espacio y al Instituto de Derecho Laboral por acercarnos a los colegas. Como todos saben, bueno, yo les voy a comentar sobre los trámites laborales ante las comisiones médicas, los que inicia tanto el trabajador como la aseguradora. Hoy, como todos saben, por las ASPO se encuentran suspendidos los plazos administrativos, están cerradas las comisiones médicas. No obstante ello, la superintendencia, a través de la resolución 44, ha habilitado para que se inicien 3 trámites de manera virtual a través del e-service de la SRT, con la clave fiscal de AFIP. Estos trámites son la enfermedad profesional por COVID-19, la divergencia en las prestaciones y la divergencia en el alta. Normalmente, fuera de este contexto extraordinario que estamos viviendo, el trabajador puede iniciar los trámites de rechazo de enfermedad profesional, de accidente de trabajo, divergencia en las prestaciones, divergencia en el alta, divergencia en la determinación de incapacidad, el silencio de la aseguradora y solicitar el reingreso del tratamiento. Por su parte, la aseguradora puede solicitar e iniciar el trámite de determinación de incapacidad, abandono de tratamiento y valoración del daño. Como le mencionó la doctora Salcedo Garay, el trámite de rechazo de accidente de trabajo o enfermedad profesional requiere la intervención del área de secretarios técnicos letrados, a diferencia del resto de los trámites en los cuales el cuerpo de abogados del área de secretarios técnicos no intervenimos, salvo que nos sea derivado el expediente en consulta por algún asunto de índole jurídico en particular, como puede ser una prescripción o una preexistencia. Entonces, en cuanto al trámite de divergencia de las prestaciones, tenemos que este trámite se inicia y lo solicita el trabajador con los fines de que se le resuelva la disconformidad que tiene el trabajador con respecto a las prestaciones en especie, ya sea al contenido o al alcance de las prestaciones en especie que le brinda la aseguradora. Es por eso que puede iniciarlo en cualquier oportunidad, pero siempre antes del alta médica. Los requisitos para su presentación y para el inicio son que el trabajador acredite la identidad, ejerza la opción de competencia, acompañe la constancia de denuncia, que se encuentre en tratamiento y además que acompañe toda la documentación médica que considere que puede ser relevante para el caso. Por otro lado, en cuanto al trámite de divergencia del alta, es el trámite que busca resolver la disconformidad del trabajador con respecto al alta médica que le ha brindado la aseguradora. Por lo cual, el plazo para iniciarlo es de 5 días hábiles administrativos desde que se otorgó el alta, es decir, desde la incapacidad laboral temporal. ¿Qué particularidades tienen tanto el trámite de divergencia de las prestaciones como divergencia en el alta? No les mencioné que para iniciar el trámite de divergencia en el alta, el trabajador tiene que acompañar la constancia del alta para poder iniciar el trámite, acompañar la constancia de denuncia, acreditar su identidad y ejercer la opción de competencia. Tanto el trámite de divergencia en el alta como en divergencia en las prestaciones pueden iniciarse por el trabajador sin patrocinio letrado porque se rigen por el procedimiento que establece la resolución 179 de 2015. Están regulados en el artículo 3 y 11 y también en el apartado 9.1 del anexo 1 de dicha resolución, es decir, resolución 179 de 2015. El trámite es el siguiente, para ambos casos el procedimiento se inicia de la siguiente manera. El trabajador acompaña toda la documentación y en el transcurso de la jornada se le fija la audiencia médica. Celebrada la audiencia médica, puede suceder que, ahí está el volumen. De celebrar la audiencia médica, puede suceder que el profesional médico le haga algún requerimiento a la aseguradora o que solicite estudios. Entonces, cuando el expediente se encuentra en condiciones de resolver y con todas las respuestas,
el profesional médico se encuentra en condiciones de emitir dictamen médico. Una vez que emite el dictamen médico, hay un plazo para apelar, vencido el cual, sin apelaciones, queda firme el dictamen médico. Las particularidades que tiene el trámite de divergencia en las prestaciones y divergencia en el alta son que son trámites de demanda espontánea. Esto significa que el trabajador se presenta ante la comisión y tiene la audiencia médica en el transcurso de la jornada sin necesidad de un turno previo. Para esto es necesario que se presente entre las 7 y las 11 de la mañana. Además, como les comentaba, no requiere patrocinio letrado y estos trámites se inician de manera personal y presencial, justamente porque se le celebra la audiencia en ese mismo día. A diferencia del resto de los trámites en donde el trabajador puede dar inicio a través de vía postal, es decir, emitiendo toda la documentación por vía postal a la comisión médica. Ahora bien, el trámite de determinación de incapacidad, de la divergencia, la determinación de incapacidad que puede iniciar el trabajador, tiene como objeto resolver y determinar si el trabajador tiene o no un grado de incapacidad como consecuencia del siniestro. Para poder iniciarlo, lo debe hacer pasados los 21 días hábiles desde que se le otorgó la alta médica. Y debe acompañar la constancia de la denuncia, la constancia de la alta médica, acreditar su identidad, ejercer la opción de competencia y además debe ir con patrocinio letrado. ¿Por qué? Porque la divergencia en la determinación de incapacidad que inicia el trabajador se rige por la resolución 298 de 2017, es decir, el trámite que nosotros le llamamos nuevo. Al igual que el trámite que inicia la aseguradora de determinación de incapacidad. La determinación de incapacidad también tiene como objeto determinar si el trabajador tiene secuelas incapacitantes o no como consecuencia del siniestro. Entonces, la oportunidad para iniciar la determinación de incapacidad por parte de la aseguradora es entre los 10 y los 20 días desde que se dio la alta médica. ¿Por qué? Porque al día 21 ya tiene la opción el trabajador de iniciar la divergencia en la determinación de incapacidad. Para iniciar la determinación de incapacidad, la aseguradora debe acompañar el informe del caso. Este informe del caso debe contener la denuncia, una reseña de la historia clínica, todos los estudios complementarios, los estudios obligatorios de acuerdo a la patología que ha sufrido, el protocolo quirúrgico, si el trabajador ha sido intervenido quirúrgicamente, la constancia también del alta médica, el ejercicio de opción de competencia por parte del trabajador. Si se trata de una enfermedad profesional, debe acompañar el relevamiento de agentes de riesgo, el análisis de puesto de trabajo, todos los exámenes periódicos que le haya realizado el trabajador. El trámite, tanto para la divergencia en la determinación de incapacidad como que inicia el trabajador, como para el trámite de determinación de incapacidad que inicia la aseguradora, es el mismo. Se presenta al interesado, trabajador o aseguradora, con toda la documentación que se exige para el inicio del trámite, y se derivan las actuaciones al área administrativa que hace un chequeo de la documentación que se ha presentado. Es decir, que este área, que es el área de control y gestión de trámites médicos, verifica que el expediente se encuentra en condiciones para poder celebrarse la audiencia médica. Entonces, reunida la documentación, se fija fecha de audiencia médica, se celebra la audiencia médica y el profesional médico va a correr vista, luego se corre vista y alegatos a las partes, vence el plazo de alegatos y el profesional médico emite su dictamen médico. Puede suceder que determine incapacidad, en cuyo caso va a remitir el expediente al servicio de homologación. En el servicio de homologación las partes pueden llegar a un acuerdo o bien puede que no lleguen a acuerdo y quede expedita la vía judicial. También puede suceder que el profesional médico establezca que el daño no está consolidado, que no está en condiciones de determinar incapacidad y que le corresponden más prestaciones al trabajador, en cuyo caso le ordenará o le comunicará a la aseguradora que el trabajador merece más prestaciones y luego deberá proseguirse con el trámite de la resolución 179 del 15, es decir, debe esperar una nueva alta.
Entonces, hasta acá hemos mencionado que el trabajador puede iniciar la divergencia de las prestaciones, la divergencia del alta, la divergencia en la determinación de capacidad, y la aseguradora puede iniciar la determinación de capacidad y también puede iniciar el trámite de valoración del daño. Este trámite tiene como objeto que las partes puedan presentar un acuerdo en donde se determine cuál es el grado de incapacidad del trabajador y cuál es el monto de la prestación en dinero que se le va a pagar al trabajador por su incapacidad laboral permanente. Se encuentra regulado en el anexo 1, artículo 3 de la ley 27348 y en el artículo 23 de la resolución 298 de 2017. Para el inicio, es necesario que el trabajador cuente con el alta médica. Y la aseguradora debe acompañar el informe del caso, el ejercicio de opción de competencia del trabajador, el patrocinio del letrado del trabajador y una propuesta de convenio. Esta propuesta de convenio debe contener todos los datos del trabajador, todos los datos del siniestro, cuál es el grado de incapacidad que le determina la aseguradora conforme baremo, y cuál es el monto de la prestación en dinero por la incapacidad laboral permanente que se le abonará al trabajador. Entonces, iniciado el trámite, se remiten las actuaciones al área administrativa que controla la documentación, el área de gestión y control de trámites médicos, se fija fecha de audiencia, se celebra la audiencia médica, y luego de la audiencia médica, el profesional médico emite un informe de valoración del daño. Este informe lo que hace es verificar si la incapacidad que le ha determinado la aseguradora al trabajador está conforme baremo. De ser así, se remiten las actuaciones al servicio de homologación, en donde las partes pueden llegar a acuerdo, o si no hay acuerdo, se inicia el trámite de determinación de incapacidad. También puede suceder que en el informe de valoración de daño, el profesional determine que no se puede determinar la incapacidad conforme a lo que se ha establecido en el convenio, y que por lo tanto es necesario iniciar el trámite de determinación de incapacidad. El último trámite que puede iniciar la aseguradora es el abandono de tratamiento. El abandono de tratamiento está regulado en el apartado 2 del artículo 20 de la ley 24.557. También lo encontramos reglamentado en el artículo 10 de la resolución 179 de 2015 y en el anexo 1, en el apartado 9.2 de dicha resolución. ¿Cuál es el fin del abandono de tratamiento? Es darle a la aseguradora la posibilidad de suspender las prestaciones en especie cuando el trabajador, de manera reiterada e injustificada, se niega a recibir las prestaciones en especie que le brinda la aseguradora. Pero es necesario, para poder iniciarlo, que en las citaciones médicas, en las citaciones a recibir el tratamiento, la aseguradora ponga en conocimiento del trabajador cuáles son las consecuencias y el alcance del apartado 2 del artículo 20. Para iniciarlo, la aseguradora debe acompañar la constancia de la denuncia, una reseña de la historia clínica, todos los estudios complementarios y obligatorios, el protocolo quirúrgico en su caso, también cuál es todas las citaciones que se le han remitido al trabajador para que reciba las prestaciones a las cuales el trabajador no compareció, y que dichas citaciones contengan y hagan referencia al apartado 2 del artículo 20 de la Ley de Riesgos del Trabajo, y además también debe llevar una planilla complementaria en donde se establezca detalladamente cuál es la prestación que se le iba a brindar al trabajador, cuál es la citación a la que no compareció, quién era el profesional y qué prestación le iban a brindar, y que vaya firmada por el profesional que tenía a cargo la prestación. Y también es importante que la aseguradora acompañe la negativa documentada del trabajador a recibir el tratamiento. Este trámite de abandono de tratamiento es de interpretación restrictiva. ¿Por qué? Porque no se busca sancionar al trabajador, sino que se busca compelerlo a que reciba el tratamiento para recuperar su aptitud psicofísica. Es decir, busca que el trabajador recupere su capacidad laboral para poder reinsertarse al mundo del trabajo. Además, es importante tener presente que para poder iniciar el trámite de abandono de tratamiento, el trabajador se tiene que haber negado a recibir las prestaciones de los incisos A, C y D
del artículo 20 de la ley 24.557. Esto es, que no haya no haya querido o no se haya presentado a recibir las prestaciones médico-asistenciales y farmacéuticas, la rehabilitación y la recalificación profesional. Entonces, ya he mencionado todos estos trámites, los dejo con la doctora Dabarta para que les comente los trámites que restan y cuáles son los recursos que que asisten a las partes. Muchas gracias y los invito a dejar todas las dudas en el chat para que al finalizar la charla las respondamos. Bueno, ¿Paula? buenas tardes. ¿Se escucha, no? Creo que sí. Bueno, muchísimas gracias al Foro de Abogados por esta convocatoria y se agradece la participación de todos. Yo voy a continuar un poco con los trámites que se realizan ante las comisiones médicas. En este caso voy a hablar de reingreso a tratamiento y de silencio de la aseguradora. En el caso de reingreso a tratamiento, es un trámite que apunta a las prestaciones en especie de los que reciben los trabajadores. Esto es por cualquier siniestro ocurrido, tienen derecho a recibir prestaciones a lo largo de toda su vida. Se diferencia el trámite de la divergencia de las prestaciones, de la divergencia en el alta, porque se hace luego de los 5 días del alta médica. Es decir, que si el trabajador tiene una alta médica y no está conforme, no puede volver a trabajar porque considera que no puede, tiene dolores o su médico de cabeceras así se lo indica, entonces dentro del plazo de 5 días inicia una divergencia en el alta. Transcurridos esos 5 días, inicia un reingreso a tratamiento, que el objeto es que la ART lo reingrese para darle tratamiento, porque puede suceder que el trabajador le solicite más prestaciones a la ART, y le dé las prestaciones necesarias o no. En ese caso, debe concurrir a la comisión médica con su DNI y con el alta solicitando el reingreso a tratamiento. Algo a tener en cuenta en este tipo de trámites es lo siguiente, que va a estar faltando a su trabajo y no va a justificar sus inasistencias. Así que debe presentar un certificado médico para poder justificarlas. Eso es con el tema del reingreso a tratamiento. Otro de los trámites que se inician ante la comisión médica es el del silencio de la ART. En este caso es cuando un trabajador realizó una denuncia de contingencia y la ART no dio respuesta. No dio respuestas para brindarle las primeras prestaciones médicas. Entonces, el trabajador se presenta ante la comisión médica con su DNI y la denuncia. Puede suceder que esa contingencia esté registrada y no le han dado atención médica o que directamente no esté registrada. Entonces, se va a iniciar el trámite y para darle la posibilidad a la aseguradora para ver si realmente le dio esas prestaciones médicas y si así no lo hizo, debe citarlo para recibir las primeras prestaciones dentro de las 48 horas, para así después ya se empieza a desplegar todo el procedimiento de rechazo o aceptación de la contingencia. En realidad es esto entonces para que el trabajador tenga una respuesta por parte de la ART luego de la denuncia de la contingencia. Bueno, hasta acá hemos culminado con todos los trámites en las comisiones médicas. Ahora lo que yo voy a hablar un poco es de la instancia del servicio de homologación. Hay que tener en cuenta que la ley 27.348 ha dispuesto en el artículo 1 que las comisiones médicas constituyen la instancia administrativa previa de carácter obligatorio y excluyente para acceder a las prestaciones, tanto en especie como dinerarias, de la ley 24.557. O sea que es necesario que para acceder en todo caso a la instancia judicial también, es necesario agotar la vía administrativa. El servicio de homologación es de la forma como concluyen los trámites en comisiones médicas. No todos, pero algunos que ya voy a dar a continuación. Este servicio de homologación está regulado en el artículo 3 de la 27.348, en la resolución 899 del 2017, en la cual se establecen las funciones y su integración.
En la resolución 298 del 2017, a partir del artículo 10, también están dispuestos sus otras atribuciones. Y la función del servicio de homologación es la instancia administrativa donde se sustancia y homologa los acuerdos transaccionales por incapacidades laborales definitivas y fallecimientos que ocurren dentro del marco de la Ley 24.557. Finaliza el servicio de homologación con un acto administrativo que nosotros le llamamos una disposición de clausura. Los efectos y alcances de estos acuerdos transaccionales es que pasan en autoridad de cosa juzgada administrativa conforme los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. En realidad no todos los trámites pasan por el servicio de homologación, son solamente los que están regulados en la resolución 298 del 2017, que son los trámites por rechazo de la contingencia, divergencia de la determinación de la incapacidad, valoración de daño y los casos mortales. Y a su vez, no todos estos trámites van a tener audiencias en el servicio de homologación. Los que no van a tener audiencia van a ser los trámites de rechazo, porque como ya dijeron mis compañeras precedentemente, los trámites de rechazo simplemente tienen la función de declarar una contingencia de carácter laboral. Entonces, una vez que tanto nosotros los secretarios técnicos letrados como los médicos de la comisión médica determinemos o no el carácter laboral de un accidente o una enfermedad profesional, el servicio de homologación emite una disposición de clausura y con esa disposición de clausura ya se está agotando la vía administrativa. Tampoco hay audiencia en el servicio de homologación para los casos de divergencia de la determinación de la incapacidad o determinación de la incapacidad cuando el médico considera que no hay secuelas incapacitantes y por lo tanto no determina incapacidad. Ahora, para los otros casos, sí se llama a una audiencia entre las partes. En estos casos van a ser también para los casos mortales, donde un trabajador siniestrado le provoca la muerte por un accidente laboral. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un dictamen médico con un porcentaje de incapacidad? Y esta es de incapacidad definitiva. Bueno, ahí ese dictamen se va a notificar a las partes y al empleador por el término de 3 días para que realicen la rectificación de errores materiales o formales. El médico tiene 5 días para resolverlos y se cita una audiencia a las partes fijando fecha, día y hora, ¿no? En la audiencia de homologación es indispensable que se encuentren las partes, tanto trabajador como representantes de las ART y sus asesores letrados. Se va a constatar la identidad de los mismos, al trabajador a través de su DNI, a los asesores letrados a través del DNI y de la credencial expedida por los distintos colegios de abogados y en el caso de las ART por poder o alguna representación suficiente. En la audiencia de homologación, que está presidido por un funcionario letrado también, se le va a dar la información sobre la liquidación mínima, teniendo en cuenta los salarios declarados en el SUS, la fecha de nacimiento del trabajador, la fecha de primera manifestación invalidante, grado y porcentaje de incapacidad. Asimismo, también ya va a estar el porcentaje de incapacidad que viene del dictamen médico. También se le va a informar sobre el ejercicio de la opción del artículo 4 de la Ley 26.773, que en un ratito voy a volver sobre este tema. Pero también es el momento ahí donde se hace el ejercicio de la opción. ¿Qué puede suceder en estas audiencias de homologación? En la mayoría de los casos, se acuerda, las partes acuerdan sobre lo que ya viene, o sea, sobre la liquidación que ya hicieron los cuerpos técnicos de la superintendencia, teniendo en cuenta lo que anteriormente dije, y sobre el porcentaje ya determinado por los médicos de la comisión médica. Generalmente eso es lo que sucede. Entonces el funcionario letrado va a dejar expresa mención de todo esto en un acta y los alcances del mismo. Va a constatar la libre emisión del consentimiento de las partes y les va a explicar el alcance del acuerdo.
Luego de ello, va a emitir un dictamen de legalidad sobre el procedimiento efectuado, va a elevarlo al titular del servicio de homologación, el cual va a emitir el acto administrativo o acto de homologación dentro de los 5 días de la audiencia. Se va a notificar a las partes, todas las notificaciones a las partes son en forma electrónica, como ya se dijo anteriormente, a las ART a través de ventanilla electrónica y a los patrocinantes de los trabajadores a través de la ventanilla por AFIP. Una vez que se notifique el acto de homologación, la ART tiene un plazo de 5 días para poner a disposición en una cuenta ya previamente informada por el trabajador las prestaciones dinerarias a las que llegaron a un acuerdo. También puede suceder que no esté de acuerdo con el porcentaje de incapacidad determinado en la audiencia médica. Antes de la ley 27348 es necesario recordar que se apelaban directamente los dictámenes médicos. Ahora ya no. Acuérdense que les va a llegar la notificación del dictamen. No apelan en ese momento. Tienen que esperar a la audiencia de homologación, en el servicio de homologación, y ahí expresar su disconformidad con el porcentaje médico. El funcionario letrado va a elaborar un acta dejando constancia de eso. Va a emitir una opinión de legalidad, también lo va a elevar al titular del servicio de homologación para que dicte la disposición de clausura, quedándole habilitada, de esa forma también agota la vía administrativa. Puede suceder también que no esté conforme con el monto indemnizatorio. Las partes pueden arribar a un acuerdo por un monto superior. Puede que los cuerpos técnicos de la superintendencia establezcan un monto conforme a lo que anteriormente dije, pero si las partes acuerdan por un monto superior, se puede homologar perfectamente. Si aún así no logran ponerse de acuerdo, opera el artículo 2 de la ley 27348, que es la vía recursiva a la que voy a hacer alusión en unos instantes más. También mi compañera previamente había hablado lo que era el informe de valoración del daño. Este es otro trámite incorporado por la 27348, por la resolución 298 del 2017, en la cual una vez que cesa el periodo de ILT, la RT determina, en el caso de que determine que existen secuelas incapacitantes, dentro de los 20 días va a llamar al trabajador para hacerle una propuesta de convenio con un porcentaje de incapacidad determinado y con una suma ya de prestaciones dinerarias. El contenido de ese convenio, bueno, va a tener esto, además de todo lo que tiene que ver con la documentación médica que existiera, va a tener esto. Una vez que si las partes se ponen de acuerdo, la RT va a iniciar este trámite ante la comisión médica, además con la opción de competencia y el patrocinio letrado. Sí o sí, también este trámite necesita patrocinio letrado. Si no lo inicia el RT, también lo puede iniciar el damnificado. Una vez que se inicia el trámite, se va a celebrar una audiencia médica donde los médicos de la comisión médica van a citar a esta audiencia, van a consignar los datos del examen físico, todos los estudios aportados y las divergencias que pudieran surgir entre las partes. Si el galeno está de acuerdo con el porcentaje ya determinado en la RT, eso lo informa lo consigna en el informe de valoración del daño y dentro de los 3 días se notifica a las partes para una audiencia en el servicio de homologación. En esta audiencia va a suceder lo mismo que recién acabé de explicar. Va a estar ya el porcentaje establecido de incapacidad, la liquidación de las prestaciones dinerarias, se va a corroborar la identidad y si las partes llegan a un acuerdo, existe el dictamen de legalidad, se eleva al tribunal, al titular del servicio de homologación y se estaría cumpliendo el acuerdo. Ahora, si el médico de la comisión médica no está de acuerdo con el porcentaje llegado en un acuerdo por las partes porque no es conforme baremo, directamente se cierra este trámite y se inicia un trámite por divergencia de la determinación de la incapacidad, de oficio se hace.
También puede suceder que a pesar de que el médico esté de acuerdo con el porcentaje derivado de las partes, cuando llegan al servicio de homologación puede que haya algún problema y las partes no estén de acuerdo. Puede ser por la suma dineraria establecida. También hay de oficio, se cierra el trámite y se inicia un trámite por divergencia en la determinación de la incapacidad. Puede suceder también que exista la incomparecencia de las partes a la audiencia de homologación. Esta incomparecencia se debe justificar desde el momento de la notificación de la misma hasta el mismo día de la audiencia. Si no lo hicieran, si no lo pueden justificar debidamente, se los va a intimar por el plazo al trabajador, por el plazo de 15 días para que inste el trámite bajo apercibimiento de cerrar las actuaciones y emitir disposición de clausura. Ahora, si quien no asiste es el representante de la ART en el trámite de determinación de la incapacidad o de divergencia en la determinación de la incapacidad, se va a labrar el acta correspondiente emitiéndose la disposición de clausura. Y para el caso del trámite de valoración del daño, también se va a emitir la disposición de clausura, pero se va a dar inicio a un trámite por divergencia de la determinación de la incapacidad. Bueno, esto es un poco lo que sucede en el servicio de homologación, ya que estamos concluyendo la etapa de los trámites en las comisiones médicas. Pero, ¿qué sucede si los actos del titular del servicio de homologación de la comisión médica que concluyen el procedimiento, pero las partes no están de acuerdo? Bueno, si no están de acuerdo, estos actos son susceptibles de recursos. Ya habíamos dicho que uno de los presupuestos para habilitar la instancia judicial o de comisión médica central es el agotamiento de la instancia previa y obligatoria en la comisión médica jurisdiccional. Bueno, todo lo que tiene que ver con la materia recursiva está dispuesto en la Ley 27.348, en su artículo 2, el artículo 14, que sustituyó el tan debatido artículo 46 de la 24.557, el artículo 15, que sustituyó al artículo 15 también de la 26.773, y el artículo 16 y 17 de la resolución 298 del 17. Todos estos son los que prevén lo que es la instancia recursiva a nivel nacional, porque también viene la parte que pasó en San Juan. Bueno, primero voy a hablar de la parte de la normativa nacional. El artículo 2 de la 27.348 dispuso que una vez agotada la instancia previa y obligatoria de las comisiones médicas, las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central. Si la decisión de la Comisión Médica Central, las partes no estuvieran de acuerdo, esa resolución va a ser susceptible de recurso directo ante los tribunales de alzada con competencia laboral, y en las jurisdicciones que no existan competencia de alzada será en los de instancia única, del domicilio del cual intervino la comisión médica. Ahora, eso para el caso de tanto trabajador como de la ART. En el caso del trabajador tiene una opción más, que es la de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral, también con jurisdicción según corresponda al domicilio de la Comisión Médica actuante. O sea, resumiendo, si hay una disconformidad por parte tanto de la ART o del trabajador, pueden acudir a la Comisión Médica Central y seguimos en instancia administrativa. Ahora, si están en desacuerdo con la Comisión Médica Central, tanto el trabajador como la ART, pueden acudir a los tribunales de alzada a través de un recurso directo. Y las ART solamente pueden acudir ante la Comisión Médica Central como instancia revisora. Ese fue el espíritu de la norma, de que el trabajador pueda acceder a un decisorio en el Poder Judicial en forma de apelación
cuando no esté conforme con lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional. Eso es lo que sucede en jurisdicciones como Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires. Bueno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque se le aplica directamente la Ley 27348 y la provincia de Buenos Aires porque así adhirieron los legisladores de la provincia de Buenos Aires, porque hay que tener en cuenta también que el artículo 4 de la Ley 27348 invitó a las provincias a adherir a las disposiciones de esta ley. Entonces, hay que tener en cuenta la forma que adhirió cada jurisdicción, cada provincia, para acceder a la instancia judicial. O sea que va a depender de eso, en los términos en que fue realizada esa adhesión. Ahora, ¿cómo adhirió la provincia de San Juan? Que ya mi compañero lo dijo en un primer momento. Lo hizo a través de la Ley Provincial 1709K, en su artículo 3 y en su artículo 4, y que establece que los recursos que tengan que ver con materia de riesgo de trabajo se van a interponer ante el fuero laboral y deben formalizarse a través de una acción ordinaria y conforme las previsiones del Código de Procedimiento Laboral, dentro del plazo de 30 días hábiles judiciales desde la notificación desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica bajo apercibimiento de caducidad. Además, establece requisitos, que es que el trabajador debe acompañar bajo sanción de inadmisibilidad los instrumentos que acrediten el agotamiento de la vía administrativa, una certificación médica que consigne el diagnóstico, el grado de incapacidad y una calificación legal que diga los fundamentos por los cuales hay un criterio divergente con lo resuelto en la Comisión Médica Jurisdiccional. Bueno, un poquito para resumir todo lo que dice la norma sanjuanina, es que instrumentó la acción ordinaria. No, los legisladores sanjuaninos no adhirieron lisa y llanamente a la Ley 27348. Lo hicieron a través de este artículo 3 y este artículo 4, diciendo que debe ser a través de una acción ordinaria. ¿Cuál es, a los fines prácticos, qué significa? Que no es un recurso. Bien sabemos que cuando nosotros interponemos un recurso, en el recurso tenemos que fundamentarlo solamente con lo que ya hicimos en la instancia anterior. No podemos aportar pruebas nuevas, otras pruebas, denegadas en la instancia anterior o pruebas nuevas, ni tampoco podemos alegar hechos nuevos. En una acción ordinaria sí, porque es el escrito de demanda. Se inicia de cero. Pueden alegarlo en los hechos nuevos o prueba nueva o no. Eso ya va a depender del letrado que quiere iniciarlo. O sea, no va a haber una revisión limitada. Ahora sí me voy a otra forma de acceder a la instancia judicial. Es a través de la opción que había hablado en un principio, cuando empecé a hablar de servicio de homologación, que es el artículo 4 de la 26673, que es una opción excluyente o con renuncia, como se le dice, en la cual se debe optar por cobrar la indemnización que ya se estableció en el sistema de riesgos o una reparación integral en un juicio civil. Pero obviamente si ya nos vamos a un juicio civil va a ser con los parámetros y los principios del derecho civil, porque ya sabemos que quien invoca un perjuicio debe probar todos sus presupuestos y no es acumulable con las acciones sistémicas de la ley de riesgos del trabajo. Ahora, si tenemos que hacer un cuadro más o menos posible de acciones para llegar a la justicia luego de las comisiones médicas, por un lado tenemos lo que es la Comisión Médica Central, que eso seguimos en el ámbito administrativo, y ante la justicia, ¿quiénes pueden acceder? Y van a ser los trabajadores vinculados a relaciones no registradas, todo esto conforme al artículo 28 de la Ley de Riesgos del Trabajo. También acciones por agotamiento de la vía, de resoluciones del servicio de homologación, y cuando estén en disconformidad con porcentajes de incapacidad o monto indemnizatorios también, y todos los que vengan
la Comisión Médica Central, también lo van a hacer a través de acciones ordinarias. Recuerden que ya no se apelan más los dictámenes médicos de este tipo de trámites. Bueno, yo he terminado de hacer mi exposición. Hemos terminado de hacer la exposición, creo que hay un par de preguntas en el chat, pero bueno, quiero comentarles algo que es un poco de último momento, porque mi compañero en un principio habló de que, bueno, con las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional como actividad esencial a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Así que yo les diría que a partir de mañana leamos todos, porque yo lo tengo que hacer, bueno, mis compañeros y me parece que todos, leamos el boletín oficial para ver las novedades y también estemos un poco atentos a las redes sociales y a la página de la Superintendencia del Trabajo, porque entendemos que una vez que declarada como actividad esencial la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, yo creo que ya progresivamente, más en las provincias donde ya no hay ASPO, sino un distanciamiento social, a lo mejor ya se esté en condiciones paulatinas de empezar a abrir las comisiones. No sé qué tipo de trámites, tampoco sé bien cómo, ni sé que estábamos trabajando en el tema de los protocolos, pero bueno, eso, estén atentos porque esto ha sido recién. Hay que fijarse en el boletín oficial mañana, es lo único que les puedo decir. Bueno, si quieren podemos empezar un poquito con las preguntas, ¿les parece? A ver, aguarden un poco porque yo las tenía organizadas. A ver, sí, un minuto. A ver. Tengo una pregunta, a ver, esperen que abra de nuevo el chat. Oh, hay bastantes. Ahí está. Hay Juan Juárez. Dice, no sé si, doctor Manrique, si querés contestarla, dice, ¿existe un trámite específico a los efectos de determinar si un accidente es laboral en el caso de los trabajadores contemplados en el artículo 28, inciso 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo? Es decir, aquellos casos en que el empleador, teniendo contratada una RT, el trabajador siniestrado estaba no registrado. En su caso, ¿qué prueba se aporta? Puede ser testimonial, en comisión, digo. Doctor, te cedo la palabra. Bien. Bueno, a ver, el artículo 28 de la Ley de Riesgo establece lo que es la responsabilidad por omisiones. Me parece oportuno ahí destacar dos situaciones distintas. Una es el caso que el trabajador no está registrado y otra es el caso que me parece que pregunta el doctor Juárez, que cuando el trabajador está registrado pero no ha sido denunciado a la RT. En ese caso, digamos, la RT le puede otorgar prestaciones y después repetir contra el empleador. Pero si se trata, por ejemplo, de un caso, el trabajador denuncia el accidente de trabajo y la RT lo rechaza, directamente se puede iniciar el trámite ante comisión médica como empleador sin ART, donde deberá acreditar el trabajador, en este caso el apoderado, las circunstancias que motivaron o que generaron el accidente. En ese lugar lo que, digamos, sería los sujetos del expediente, porque ahí ya no va a intervenir la RT porque no había contrato con esa persona, sino que directamente va a ser responsable el empleador por todas las prestaciones que nos obliga o que marca la ley. Bien. Después está el doctor Zunino, Gustavo Zunino. ¿De qué manera se resuelve la divergencia en el alta médica cuando se inicia mediante trámite a distancia, ya que no se puede evaluar a la persona? Doctor, ¿podés responder la voz? Bien. Los trámites que se han iniciado a distancia, bueno, lo que es el colega, no se han realizado las audiencias, están todos los trámites iniciados y una vez que se produzca la apertura de las comisiones, que como bien adelantó la doctora Navarta recientemente, estamos muy próximos a ello, se van a fijar las audiencias para proceder a realizar todas las revisaciones de los trámites iniciados durante este periodo de aislamiento social.
Bien, después la doctora Andrea Placibat dice, a ver, acuerden, sí. ¿Cuál es el plazo de prescripción para que el trabajador cuestionara el rechazo y la divergencia? A ver, la verdad es que no entiendo mucho la pregunta, pero voy a tratar de responder el tema de prescripción. La prescripción es una defensa que puede oponer la ART, en realidad. El artículo 44 de la Ley de Riesgos del Trabajo establece que, como ya lo dijimos en algún momento, el plazo de 2 años desde que la prestación debió ser cumplida o prestada. Entonces, desde el momento que el trabajador tiene un accidente y hay un plazo que está estableciendo la ley. Ahora, si se pasa de ese plazo y la ART debería o podría o si quiere interponer en la carta de rechazo como motivo del rechazo la prescripción. Eso es lo que yo entiendo, porque en realidad quien cuestiona el rechazo va a ser el trabajador. ¿Y cuándo, en qué momento? Y desde el momento desde el primer momento. Cuando dice el plazo de prescripción para que el trabajador cuestione el rechazo y la divergencia, lo que entiendo cuando habla de divergencia será divergencia en la determinación de la incapacidad, divergencia en el alta, divergencia en las prestaciones. Bueno, generalmente cuando hay una divergencia es porque hay una alta médica. Yo entiendo que a partir del alta médica empiezan a correr los plazos. El trabajador tendría 2 años para iniciar el reclamo ante la comisión médica, pero siempre y cuando la ART es la que se debe defender. Obviamente el trabajador no va a interponer nada en ningún tipo de prescripción. No estoy segura si es a eso a lo que apunta la pregunta. Pauli, me Sí. parece que puede también referirse a la doctora, para que se me perdió la pregunta de la prescripción. Sí. Una vez que le rechazan al trabajador el siniestro, Sí. ¿cuándo puede concurrir a la comisión? ¿En qué plazo? Ah, 2 ¿en años qué también, plazo? 2 años. Perdón, claro, dentro del plazo de 2 años, perfecto, sí. Dentro del plazo de 2 años, o sea, sucedido el accidente o que tiene la primer manifestación invalidante para el caso de las enfermedades profesionales, es dentro de los 2 años, debe hacerlo, preferentemente, obviamente. Eso es eso, ¿no? Después, bueno, el doctor Francisco Vita, en el caso de que se solicite una divergencia en el alta médica y la nueva mesa de entradas virtual, ¿hay que volver a adjuntar poder si ya se presentó en el expediente en papel? Sí, tiene que volver a presentar todo. Si ya inició el expediente y ha iniciado nuevamente de manera virtual, tiene que presentar toda la documentación nuevamente. Poder, documento del trabajador, todo. Como si hiciera de cero. Bien. Bueno, de nuevo la doctora Andrea Placibat pregunta, ¿cuál es el plazo para que se fije la audiencia de determinación de incapacidad? Doctoras, no sé quién la puede contestar, doctora Graciela, doctora Marilyn. Me he perdido un poco con el orden de las preguntas, cómo lo íbamos a hacer. O lo contesto. ¿Cómo es la pregunta? Disculpe. O si no, lo contesto yo. ¿Cuál es el plazo para que se fije la audiencia de determinación de incapacidad? Pauli, entiendo que no hay plazo para fijar la audiencia de determinación de incapacidad, sino plazo para resolver. Desde la primera presentación debidamente cumplimentada, los 60 días que tiene la comisión para resolver, pero no para fijar audiencia de determinación de incapacidad. Bien. Después, si un trabajador, a ver... Los alegatos. Acá está. De los alegatos. Bueno, doctora, si puedes contestarla, los alegatos se presentan por mesa de entrada. ¿Hay posibilidad de subirlos online? Gracias. No, Laura, mira, por mesa de entrada sí, online no puedes. Vos fíjate, la resolución 22 de 2018, en el artículo 5, te da los 6 supuestos en los cuales vos podés presentar por ventanilla electrónica documentación. Los alegatos no se presentan por ventanilla electrónica, lo tenés que presentar de manera presencial. Bueno, después la doctora Andrea Medina
habla de que si a un trabajador luego de un accidente en la mano le dieron el alta y no le fijaron incapacidad hace casi 2 años, hoy viene a verme porque siente que no tiene fuerza, pide un reingreso, se puede pedir incapacidad. Si ya tiene el alta y han pasado por lo que dice 2 años, o sea, no es dentro de los 5 días del alta, sí tiene que pedir un reingreso, pero lo pide, o sea, tiene que pedir prestaciones en la RT primero, no ir directamente. Pide la RT, si la RT no le da el reingreso, ahí va a la comisión médica. Y bueno, eventualmente, si quedaron secuelas incapacitantes, sí puede pedir incapacidad. A ver. Parece que les voy leyendo, así lo hacemos más rápido, porque no estamos por finalizar, tiene una ¿estamos reunión. terminando? Estamos Perdón. terminando. Sí, dale. Leemos una pregunta más Bueno, de la doctora Pons, que dice, una vez dictaminada favorablemente la naturaleza laboral del accidente, ¿qué procedimiento continúa para el pago de la indemnización? bueno, una vez que está dictaminado el rechazo en forma favorable, tiene que iniciar el trámite de divergencia de la terminación de la incapacidad, porque el trámite de rechazo no determina incapacidad. Simplemente se declara la naturaleza laboral del accidente o de la enfermedad profesional. No, o sea, lo que debe iniciar luego es la divergencia de la determinación de la incapacidad. La doctora Karina Coria dice, si es necesaria la presencia del trabajador en las nuevas audiencias por homologación virtual, o es suficiente que pueda concretar el abogado apoderado. Y menciona que sería complicado cuando se trata de personas alejadas, de departamentos alejados. Con el tema de estas nuevas audiencias de homologación, la verdad es que tengo entendido que la Comisión Médica de San Juan todavía no las está realizando. La verdad es que yo no sé, ustedes colegas, compañeros, no sé si tienen otra información. En principio, la participación del trabajador es necesaria, teniendo en cuenta que la audiencia de homologación se acepte no la propuesta de indemnización que hay. Entonces, para, digamos, ratificar el consentimiento del trabajador es necesario su intervención. No sé qué está quedando, porque me perdí un poco. Queda una pregunta de Mariana Herrera. ¿Cómo? José, ¿la querés leer? Mariana Herrera pregunta cuáles son las causas para que se dé por decaída la audiencia de homologación en el caso de valoración del daño, además de que la incapacidad no sea conforme a baremo. Y menciona que debe ser un caso particular que lo rechazaron por no tener un estudio específico. Mira, en realidad lo pueden rechazar, o sea, puede ser que la audiencia de homologación, el trabajador no esté conforme con la propuesta y que no haya convenio, no cierre el convenio, entonces queda habilitado para iniciar la determinación de incapacidad. Eso que mencionas, de que rechazaron por no tener un estudio específico, no lo rechaza. El médico lo que hace es determinar si la incapacidad es conforme a baremo. Tal vez ha pedido estudios y no se ha sometido a los estudios, o con los estudios no pudo determinar que la incapacidad que tiene el trabajador era conforme a baremo. ¿Está bien? No sé si te respondo la pregunta, Mariana. Bueno, atento al horario, me parece que podemos ir dando por finalizada. La verdad que muchas gracias por la participación de los 4. Es muy gratificante para el foro generar este tipo de vínculos. Bueno, para nosotros por parte de la superintendencia también es un vínculo que la verdad es que era necesario, más que ahora se está necesitando el patrocinio obligatorio para el acceso a las comisiones médicas, así que bueno, nosotros más que agradecidos por esta invitación y por esta experiencia también. Derribar los muros y generar los puentes. Por supuesto, exacto. Así que les agradezco particularmente a cada uno de ustedes en nombre del Instituto de Derecho Laboral y del Foro de Abogados. Damos por finalizada esta jornada y ha sido muy gratificante la presencia de todos y cada uno de ustedes, tanto disertantes como los participantes que han participado en esta charla. Bien.
Bueno, muchas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias vos, por José. acompañarnos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.